Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos los que están escuchando esta charla, que voy a presentarlo a nuestro querido invitado de este día. Pedro Vidal es fotógrafo, especialmente dedicado a retratos y documental. Es profesor brasileño en Barcelona, España. Ujú. Sus proyectos son Volta y Date Cuenta. Esos son luego vamos a compartir las redes para que puedan conocer sobre sus proyectos. En YouTube, como Pedro Vidal, tiene su canal de fotografía, donde habla sobre su lenguaje, su mundo propio, su historia y pensamiento crítico. Hola Pedro, ¿cómo estás? Te saludo a la Pues distancia. hola Juan, muy bien, muy contento de estar aquí y poder hablar un poquito, ¿no? Sobre fotografía, encontrar aquí este espacio para compartir ideas. Qué bueno. Bueno, te agradezco este contacto y te hago la primera pregunta para que podamos charlar. Eh, Contanos en principio sobre tu propia identidad como fotógrafo. ¿Qué es lo que te motiva a fotografiar? Mira, esto es una pregunta muy interesante, yo creo que nos pasa a todos, pero muchas veces no sabemos identificar. Pero a mí lo que más me ha motivado a involucrarme con la fotografía fue descubrir que a través de ella yo podía meterme en cualquier situación. Entonces, mi historia por haber empezado con la fotografía es que me gustaba mucho el teatro, la danza, pero yo no tenía interés propio en bailar o actuar ni nada de esto. Me gustaba estar ahí. Y me acuerdo un día que compré una cámara por curiosidad y tal, y me han dicho, si quieres, vente a fotografiar. Y me ha cogido, hostia, pues el hecho de venir a fotografiar puedo ir en cualquier sitio. Y desde entonces esto es lo que más me ha apasionado por la fotografía, cómo funciona como una especie de pasaporte que te dejas entrar y llevar por cualquier sitio. Estuve ya en backstages de ballet, como por donde he empezado con ballets de mi ciudad y luego estuve con el Ballet Nacional de España, de Cuba, como cosas que mucha gente de normal no puede ver. Estuve en un barco pesquero, en una granja de ganadero, como en muchos sitios que Bien. se supone que si yo fuera abogado o cualquier otra profesión, nunca llegaría ahí. Y además supone también este beneficio de que yo puedo ir, mirar las cosas y esto no es un acto solo porque luego traigo mi mirada de estos sitios hacia casa y puedo compartir con las personas, ¿no? A través de este lenguaje que es el lenguaje de la fotografía. Fue un poco esta motivación como más por curiosidad de hacer el mundo y el mundo que yo descubrí en los libros de fotografía un poco después, pero más esta posibilidad, ¿no? De desvelar el mundo de diferentes maneras. Qué bueno, qué interesante. Sí, yo creo que de alguna manera, a medida que vos me vas contando esto, eh, recordaba muchos alumnos que por ahí han pasado, ¿no? por alguna de mis clases y que lo primero que los motiva en algunos casos es eso, ¿no? Y ya vienen con inquietudes de decir, a mí me gustaría registrar esto, lo que pasa en mi entorno, ¿no? A veces eso es interesante. En definitiva, la fotografía como medio de expresión, ¿no? Ujú. Es interesante. Se resume en eso, está muy bueno. Sí, Bueno, sí, a es vos, una cosa sí. que siempre invito mucho a mis alumnos porque ellos se sienten, o sea, por la costumbre de la vida, no se dan este permiso, ¿no? Ah, Y cuando hablo con mis alumnos también les digo, mira, ahora sois fotógrafos y el hecho de estar aprendiendo es todavía una puerta más abierta. Si tú es llegas a un sitio, otro día tuve una experiencia con un alumno y he dicho, mira, vas a la carnicería de tu barrio y sí, pregunta al carnicero, mira, soy fotógrafo, estoy sí, estudiando, ¿puedo pasar? Y ha hecho unas fotos súper chulas y tal, es como muy interesante cómo puedes relacionarte con las personas a través de sí, este hecho, que es como crear sí, una expresión, ¿no? sí, es verdad, es verdad. Ujú. Eh, Te voy a pedir a modo de presentación visual, en este Mm. caso, que nos muestres algo de tu trabajo que tengas por ahí, ¿eh? Sí, sí. Y lo que vos quieras. Puedo compartir pantalla, quizás. Sí, ahí te voy a habilitar seguramente. Ahí está, ahora sí. Share Pues mira, yo comparto con mi página web, que es donde tengo más. ¿Se ve Sí, bien? sí, sí, se ve. Sí. Vale.
que es donde tengo más cosas más Ujú, bien ordenadas, ¿no? Entonces, como estabas comentando en la presentación, yo básicamente actúo en dos frentes, que son con los retratos, ujú, que desde hace mucho me inspira, ujú, también por esta motivación, o sea, me pasa que conozco gente muy interesante y este hecho de hacer retratos es crear conexión con estas personas. Esta es una actriz y directora de teatro aquí de Barcelona. Este es un músico de Portugal. ujú, Esta es una cantante muy conocida ahí en Brasil también. Me gusta mucho hacer como retratos más ambientales, enseñar un poco el entorno y poner una perspectiva. Y yo sé que ahora hay mucho la tendencia de hacer ensayos y para mí los retratos tienen así, o sea, los dos son buenos, pero tienen intenciones distintas, ¿no? Me gusta mucho. Este es un fotógrafo también muy bueno, se llama Lalo de Almeida, es el ganador del WordPress Photo del año pasado. Y ujú, cuando estuvo aquí en Barcelona he hecho un par de retratos con ellos. Y también llevo algunos proyectos que son proyectos a largo plazo que voy haciendo. Intento de hacer al menos uno al año, pero a veces me cuesta. Este es mi último proyecto que se llama Un mundo al alcance, A World Within Reach, ujú, que es una serie de fotografías que he hecho cuando estuve un par de meses en Cuba y hablando un poco sobre la creación de una sociedad más afectuosa, como ujú, buscando esta perspectiva de mirar esta sociedad a partir de un punto de vista de la interacción social. Y, y nada, he cumplido más o menos 80 fotografías con este proyecto, con un texto ujú. de apoyo. La intención es que esto se convierta en un libro en algún momento pronto. Y Claro, también más al final del año voy a promocionar algunas exposiciones alrededor de este proyecto. qué De bueno. momento estoy solamente haciendo publicaciones en revistas y portafolios online. Ujú. Son fotografías con este estilo más documental, clásico. Hay un poco de todo. Otros proyectos, el proyecto que comentaba antes cuando hablábamos sobre los pescadores, escogí un barco de pescador aquí de Cataluña para hacer un reportaje sobre su vida, ¿no? Sobre sus condiciones. Desafortunadamente, esta es una actividad que está desapareciendo poco a poco porque estos barcos son independientes y Ujú, ahora la mayoría de los barcos son industriales o un gran de claro. producción industrial, ¿no? Y entonces me acerqué a ellos y estuve ahí viviendo un poco de su vida por la noche, que es una cosa que me ha impresionado mucho porque ellos pasan de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana en el mar, luego vendiendo el pescado, arreglando los barcos y cambian el día por la noche. Mucha gente le gusta mucho comer pescado fresco y no sabe de dónde viene, pero viene Ujú. de mucho trabajo y ha sido muy, muy interesante estar con ellos y descubrir este mundo ahí también. Bien, muy Perdón. interesante. Y también bueno, se aprecia que hay un desafío también técnico, ¿no? En el registro, de todo punto de Sí, vista, digo, sí. no solo desde exponer correctamente, sino también la posición, ¿no? Dónde posicionarse y demás, son lugares que tienen cierto peligro también. Sí, más que nada esto es una cosa que me gusta mucho comentar, ¿no? Ujú, Siempre damos prioridad a nuestro material y a manera de fotografiar con base en cosas que son subjetivas como la nitidez, la capacidad de sí, megapíxeles de la cámara. Y sí. cuando te encuentras en situaciones reales de la fotografía, muchas veces no es esto que interesa. Por ejemplo, el primer día que fui a hacer la prueba, fui tranquilo con todo el material, pero más por mirar. Y de repente estoy en un barco por la noche que se mueve mucho, que se resbala, y yo Claro. no podía llevar tres cámaras enormes. Ujú, Entonces tuve que pensar en eso también, llevar un material más pequeño, objetivos más ligeros. Entonces claro, salí de tener mucho zoom, muchas posibilidades para claro, coger un cuerpo con un objetivo fijo. claro. Y esto, de repente no había luz ninguna, pero a la vez no podía disparar con aperturas muy bajas
porque no tenía tiempo y disposición para estar enfocando en todo. claro, Entonces tenía que garantizar una profundidad de campo todo el tiempo. mm, Entonces disparaba siempre por encima del 5 o 6, cosas sí, así, para que se vea, porque no me daba tiempo de enfocar y claro, estar ahí. Tenía que tener mucha agilidad. Y la oscuridad es esto, empecé a dar sin miedo a la ISO, claro, porque tenía que apoyarme en algún canto para que se vea bien. O sea, mucha gente me pregunta, pero casi todas estas fotografías están con ISO 6400 claro. o más. Sí, sí, claro. Y me ha aguantado por ahí. Sí que ha sido un reto. El Sí, espacio era sí, muy pequeño, había mucho movimiento y ellos mm, están, una cosa que siempre tomo muy en consideración es no molestar la actividad que está delante de mí. Y claro, ellos estaban trabajando. O sea, no es que yo podía pedir cosas o pararme en medio, que me han claro, dado con golpes con muchas cosas muchas veces claro, porque yo por el camino me chocaba y ya está. claro. Y sí, hubo, pero una experiencia así muy chula y muy cansado porque, claro, no había como yo hacer un poquito y volver a mi cosa. Yo salía a las 9 de la noche y estaba fotografiando hasta las 8 9 de la mañana porque se acababa aquí durante el día cuando estaban por descargar. Entonces el cansancio también empieza Claro, a sentirse, ¿no? Y por eso insisto siempre con mis alumnos de cuando estás con un tema, volver muchas veces a un tema, sí, porque yo sí, las primeras veces tenía fotos interesantes de las primeras partes del día, pero no tanto del final. Entonces en el otro día me guardaba y es decir, vale, ahora voy a enfocar un poco más aquí y un poco más ahí. sí, sí. Y Es era muy muy, importante esto que decís, de que un buen trabajo fotográfico no se da por casualidad ni de forma espontánea ni así en unos minutos, sino que hay una búsqueda detrás, ¿no? sí, Incluso sí, previa también. sí, Y muchas veces hay que volver sobre lo mismo. sí. Eso es Casi importante. siempre, ¿no? Mm, Hay que volver casi porque sí. tú tienes que tener mucha suerte para que las cosas te den a la vista así a la primera. Primero porque no entiendes la vida que está ahí, ¿no? Para reaccionar Claro, a ella. Así que la claro. interacción siempre está a nuestro favor. Ajá. Y luego tengo otros proyectos más. Tengo el proyecto del Ballet Nacional de Ujú, Cuba, ujú, que también se suponía un esfuerzo parecido, porque aunque sea un ambiente completamente distinto, también era oscuro, también había mucho movimiento, mucha claro. prisa. Este es un proyecto que he hecho mientras ellos estaban en gira y yo estuve con Mm, ellos acompañando su rutina por detrás de los escenarios. Entonces, mientras ensayaban, mientras hacían las clases, que además, bueno, siempre que la gente va a espectáculos de ballet, piensa que la gente se pone ahí a bailar y ahí está. Ellos sí, trabajan 8 9 horas sí, al día, igual que cualquier otra persona, es muy intenso. sí. Y, y esto, estuve ahí intentando de capturar como todo este trabajo que hay por detrás del escenario y era un ambiente también muy interesante. Luego tengo otros proyectos que son más personales, como es un proyecto que he dado por inacabado, que se llama Pequeños Recuerdos, en portugués Pequeñas Lembranzas. Ujú, Es un proyecto que habla de mis abuelos. Yo crecí con mis abuelos ajá, y cuando descubrí la fotografía, un poco después, empecé a retratar un poco mi vida con ellos. Pero también por estar tan evidente en mi rutina, creo que he dejado escapar muchas imágenes. Yo o no he puesto la atención y por eso claro. dejado este proyecto como inacabado, pero encontré aquí algunas vistas de cómo algún aspecto de mi vida se traducía ahí en la fotografía. Qué interesante, Sí, qué lindo. Eh, ¿En qué zona de Brasil es eso? está en el interior de Ajá, São Paulo. ajá, Es una ciudad más pequeña. Se llama claro, San sí. José de los Campos, Ajá, que también cerca he hecho este proyecto que he contado antes, que era sobre una granja de ganado. Y pasó algo muy bonito y por eso me parece interesante esta cuestión de acercarse e insistir en los temas, porque yo fui con una idea fija
de que ahí era una granja donde se crean vacas para matarlas y luego venderlas. Entonces tiene una idea de muerte, una idea así de claro. hacer alguna dualidad sobre, sobre esta tensión, ¿no? Como un ambiente así, como violento, no sé. Y en realidad pasó todo al revés. Mientras estuve ahí, la gente era súper amable. Esta era su vida, era como la cosa natural para ellos. Trataban los animales con mucha amabilidad, con mucha, o sea, era como un ambiente agradable en realidad. Lo Ujú, único es esto, es que viven en el campo y tienen como una manera de ser que es así como más cruda de lo que la gente se plantea desde la ciudad, ¿no? Que los animales pesan, la mm, piel se siente como el cuero es grueso, es como había toda esta intención, pero no había violencia ni ujú. este tipo de como, maltrato, ni nada de eso. Era como, ha sido muy interesante. Claro, una relación respetuosa, ¿no? Sí, Con sí. la naturaleza, con los animales, claro. Sí, Eh, y esta supuesta brutalidad es un poco fruto de la propia naturaleza misma, o sea, ujú, que la actividad es cruda, ¿no? No es que sí, era sí. como que los animales están sufriendo. Yo creo que desde el punto de vista urbano siempre tratamos todo como si fueran mascotas, pero en realidad eran como Ujú, un otro mundo, ¿no? ujú, Ha sido muy, muy interesante también, como tengo mucho respeto por el ujú, trabajo de ellos. ujú. Y también tengo algunas pequeñas historias que voy haciendo como pequeños reportajes que o tienen un contexto que no tienen así un trasfondo más de historia, de documentales, son más basados en un tema específico, o tienen simplemente una narrativa visual. Ujú, Que tengo uno que he hecho en ujú. Patagonia, que Sí, es uno de mis primeros proyectos. Y así estaba experimentando con fotografías de naturaleza, pero encontrando todavía cosas sobre mi estilo. Y me ha encantado estar ahí. Fue uno de los sitios que más me ha impactado en el es sentido impactante. natural de cómo uno se siente pequeño en el mundo. Y yo sentía que el planeta me estaba Sí, sí, cogiendo de la mano, ¿sabes? tal Era cual. como una cosa Sí, sí, impresionante. Y para sí, fotografiar era un son, reto también, ¿eh? Con la nieve, con sí, los espacios blancos. Tengo una fotografía que la gente me acusa siempre de que es montaje, que es esta fotografía de los flamingos, ujú, muy porque interesante, por casualidad, ¿no? Estaban ahí claro. en secuencia y, y nada, he jugado mucho con los colores, con las texturas. Es un Mm, proyecto que tengo un poco más de abstracción. sí, Y a nivel profesional tengo algo aquí que por el tema de haber empezado con la danza, pues me salen mm, muchos trabajos. claro. Tengo bastante separado lo que es mi fotografía de autor con lo que es mi fotografía profesional Ujú. y hago con mucha frecuencia fotografías de espectáculos, me Es salen, muy, muy interesante. Es hermoso hacer ese tipo de fotografía. Es sí, complejo, es un desafío porque, como vos decías, hay movimiento, hay una luz que es determinada en la cual uno no puede intervenir, ujú, pero tiene esos momentos mágicos, ¿no? Que aparecen en sí, estos instantes de mucha expresividad, mucha plasticidad. Mm, sí, sí, muy lindo. sí, sí, y a veces hago cosas por estudio también en Ujú, portafolios para artistas y bailarines y que también es otro rollo y es así sí, también fotografía más profesional. sí, sí, muy bueno. Y esto es más o menos todo lo que voy haciendo por ahí. Aquí. Y Bueno, nada, muy sobre mi interesante, trabajo es un poco esto. muy interesante. Es variado, eh, Mm, y eso está bueno. La fotografía es un mundo infinito, ¿no? sí, Este, sí, realmente maravilloso porque es imposible aburrirse y siempre uno puede tener un proyecto nuevo, ¿no? Eso es sí, espectacular. sí, Siempre hay sí, algo nuevo por fotografiar.
y aprender sobre lo que uno ya hace siempre, así que eso es genial. Te hago otra pregunta para que sigamos charlando, que está muy bueno. Eh, Ujú. ¿qué maestros de la fotografía vos sugerirías estudiar o, bueno, analizar a personas que se están formando? Y cuáles te influenciaron a vos en particular? Mire, yo creo ¿Alguno? que para mí el principal pilar, y no es porque, no sé si es el fotógrafo favorito, pero como personaje fotógrafo, yo diría Sebastián Salgado. Yo Ajá. sé que es un poco cliché, Ujú. pero primero porque yo creo que su figura motiva mucho. Es un tío Sí, que empezó con la fotografía cuando tenía 37, 38 años, o sea, no empezó de joven y aún así se ha convertido en uno de los fotógrafos más sí, importantes sin de la duda. historia. O sea, es Sí, que sí, él sin duda. todavía está vivo, pero cuando se Sí, vaya, sí. se va a convertir en la nueva leyenda de la fotografía. Ujú, Y su historia en sí también es muy interesante porque él se ha graduado en economía, tiene una formación que no tiene nada que ver con la ujú, fotografía. Cuando empezó con la fotografía, tiene muchas historias interesantes de cómo hacía todo mal. Me ujú, recuerda una historia que él tenía un primer trabajo de fotógrafo que era fotografiar un partido de tenis y él se equivocó y no ha puesto la película dentro de la cámara y estuvo todo el día. Y aún así, ¿sabes? O sea, que me parece una figura que nos da mucho ánimo como fotógrafo porque se trata un poco de esto, de insistir, de reconocer que a ti te gusta la fotografía, ir haciendo a tu manera y evolucionar con esto. Ahora, de estilo, hay otros fotógrafos que me gustan mucho. A mí me gusta mucho a Yves Arnold y Ingi Morat, que son dos fotógrafas así de los principios de Magnum. ujú, También tienen un poco esta onda que he comentado sobre Sebastián Salgado y son dos personas que también se han acercado a la fotografía con mucha dificultad y luego se han metido por todos los sitios, han conocido ujú. las personas más interesantes, han estado en movimientos muy interesantes y tienen fotografías chulísimas, súper curiosas. También me gusta mucho a nivel de color Alex Webb, que es un clásico, y la persona que inspiró a Alex Webb, que es Miguel Rio Branco, que es un fotógrafo de Brasil, y también tiene así un estilo que es muy, yo creo que está muy bien para aprender cuál es el valor de la composición en la fotografía, porque la gente se lo toma las reglas de composición como si fueran como elementos estrictos, y para mí Alex Webb es un buen ejemplo de que las reglas de composición son como pequeños ingredientes en una receta, que tú tienes que conocerlas para luego utilizar poco a poco cada cosa en su medida, ¿no? No es que las cosas tienen que estar fijas ahí. Y él tiene un nivel de composición impresionante que justamente se trabaja por encima de esto. Y a mí también me inspira mucho los clásicos, ¿no? Como Henri Cartier-Bresson, Mm. también por el tema de la composición, cómo enseña que es posible a través de mucho trabajo desarrollar una visión así ordenada y que esto realmente resalta las cosas a la vista. Y nada, yo creo que estos son los guiones así más fuertes que tengo yo. Perfecto. También como personaje recomiendo mucho el David Hearn, que es un fotógrafo inglés y tiene una habilidad así espectacular de sacar interés de las cosas, de la rutina, de las cosas sencillas. Y además es un Qué bueno. personaje que habla mucho sobre fotografía desde un punto de vista que a la vez es como muy filosófico, pero muy práctico, no está dando vueltas en abstracciones, ¿sabes? El tío entiende lo que es fotografía. Ya es un abuelito muy mayor, pero todavía sigue vivo y está ahí muy, muy activo. Qué bueno, qué bueno. Me encantó. Sí, en caso de Salgado, una historia de vida increíble también. eh, Cosas que han atravesado su vida, lo que le ha pasado, Sí, lo que a la vuelta de Brasil, lo que hizo con la reforestación del espacio, sí, ahí muchas hectáreas, increíble, una historia de vida fantástica. Y sí. después de Cartier-Bresson es un buen ejemplo. Esto que vos decís en uno de tus videos muy interesantes, este mito de que hay que sacar pocas fotografías y que no hace falta sacar demasiado, que con poquitas ya uno si sabe debería
resolver, Sí, y es el ejemplo, aún con rollo de película, con las limitaciones de la época, sacaban cientos y cientos de fotografías para llegar a la que se iba a publicar, ¿no es cierto? sí, Es sí. un buen Sí, ejemplo esta también. fotografía del momento decisivo, ¿no? Que es la persona saltando sobre un charco Exacto. de agua. Sí, la Hay un famosa video suyo foto, contando que estuvo 4 horas ahí parado en este sitio. Es como, claro, mira. claro, claro. No es tan sencillo. La siguiente pregunta que me gustaría hacerte, Pedro, es, como sos profesor de fotografía, ¿qué aspectos crees que son esenciales para que una fotografía o un conjunto de fotografías a modo trabajo, ¿no? Puede ser de un aficionado, de una persona que está aprendiendo, exprese lo que queremos de la mejor manera? Que necesito tener una fotografía, un grupo de fotografías para que se exprese de la mejor manera. Yo creo que son dos pasos esenciales y es el paso que resumen todo el aprendizaje del fotógrafo, ¿no? Ujú, El primero es identificar delante de los ojos cuál es el interés en aquello que ves. O sea, de repente ves una pareja en un gesto de cariño y esto te interesa. Entonces, identificar dónde está expresado este gesto de cariño y luego tener las herramientas dentro del lenguaje fotográfico para traducirlo. Entonces, si en este gesto de cariño tú has identificado que es cómo se aguantan las manos, que es algo bonito, algo potente, ujú. pues intentar de recoger lo que sabes de exposición, de captura de movimiento, de composición, para hacer que esto se refleje como el punto importante en la fotografía, ¿no? En el caso de un grupo de fotografías, yo creo que es mejor este proceso porque te da más contexto, pero también es más arriesgado porque te pierdes, ¿no? Por el camino. Pero esa es la confluencia de estas dos cositas que es lo que traduce toda la actividad del fotógrafo. Muy bueno, muy bien, bien, me parece el resumido, interesante, porque es algo difícil de, a lo mejor de explicar, ¿no? Está muy bien. Sí, sí, Muy bien. sí. A mí me inspira mucho, por dar una recomendación así aleatoria, el libro de Roland Barthes, que Sí, se llama La cámara lúcida, yo creo que es en sí, español, ¿no? la cámara lúcida, sí, sí. Sí. Y él explica un poco lo que hace una fotografía interesante y es guay porque él no es fotógrafo. Entonces él parte del punto de vista de mirar fotografías, que yo creo que es, muchos fotógrafos se olvidan de esta parte, en plan, ponen demasiado esfuerzo en sacar buenas fotografías, pero se olvida que estas fotografías también tienen que ser vistas, ¿no? Claro, sí, Y es sí. interesante esto. Bueno, ahora te voy a invitar a que nos compartas 10. Esa fue una propuesta que yo te hice previamente para que te pudieras preparar, obviamente, Mm, y es una propuesta que hago a las personas que estoy entrevistando, mm. y que es mostrar unas 10 fotos aproximadamente, que son unas quizás muy queridas para vos, que vos tenés guardadas en un lugar especial de tu historia S- fotográfica. Es difícil, ¿no? Pero s- bueno, es requiere, difícil, sí, ¿eh? Yo estuve requiere. pensando aquí un poco y pensé Sí. que era mejor ir de improviso, porque así me iba a llamar. Entonces voy a volver en mi página web. Ajá. Ah, que te voy a Ah, compartir. no, no tengo Ahí todavía. está. Ahí te dejo compartir. Fotografías mías, ¿no? Que más me... Sí, Vale. Pues la primera es muy obvia porque es la fotografía que tengo con mis claro. abuelos, que es esta de Ujú, aquí. ujú. Justamente porque creo que entrega un poco de todo. O sea, para mí es un recuerdo personal de un momento muy interesante, que las navidades eran muy especiales para mis abuelos, como podéis ver. Sí, sí, Y a nivel fotográfico, yo creo que conseguí también algo interesante que justamente traduce esta dinámica, ¿no? Cómo están los planes, cómo está la composición y cómo me veo yo en esta fotografía, porque de normal no salgo claro. en Sí, las en fotografías. general, el fotógrafo es observador y no parte de la foto. Es interesante que vos estés porque tiene que ver con tu entorno familiar, entonces incluirte en esta foto tiene un valor, me parece Sí, fue una interesante. manera de encontrar Eh,
una manera de exponer que esto era un trabajo personal también, Claro, ¿no? Como claro. estoy ahí de repente. Ujú, exacto. Y tengo también otra fotografía que para mí es especial, que es el primer documental que he hecho con un ballet, Ujú, que es esta fotografía de aquí. A ver si puedo abrirla ujú, más grande. Y fue de las primeras veces que he entrado en un backstage de ballet y que me sentí cómodo y he visto, vale, que justamente he hecho esto, lo que estábamos hablando antes. ¿Qué es que me interesa de aquí? Es este movimiento, este espacio tan lleno de gente. Entonces, ¿cómo utilizo la composición, las luces a mi favor, ¿no? Fue la primera vez que me he despegado de un vicio que veo que muchos de mis alumnos tienen, que es estar peleando con el sitio, como, aquí la luz no está buena, aquí no hay espacios, como, mira, las cosas están como están y tú tienes que gestionar a partir de ahí. exacto, Y entonces, exacto. No, es esta serie toda de fotografía me muy, gusta. muy interesante esa foto, muy, muy interesante. Son esas fotos que uno se queda recorriendo, tienen una dinámica respecto de las miradas, de la Ujú. ubicación de los rostros, ¿no? Muy interesante porque lo que no podemos ver de la chica que se está pintando los labios lo vemos en el espejo y Sí. después en el otro espejo se ve lo que no se ve de esta chica aquí, o sea, muy interesante realmente, muy, muy, muy lindo. Sí, es una foto que se queda dando vueltas, ¿no? Exacto. Como va de un sitio a otro. A mí me Ujú, gusta mucho y ajá, representa mucho lo que es todo este trabajo. ujú, Y en tercero, tengo una fotografía que está aquí, que era de una escena. Esta fotografía a nadie le interesa mucho, que es una fotografía que he hecho en la playa hace unos 2 veranos. mm, Y me ujú. pareció así como estupendo, como Sí, una relación de cómo puede ser que un niño esté ahí solo, sí, ¿sabes? sí, sí, Era sí, como, no sé, me daba una sensación de la inmensidad del mundo. Y es esto un poco también como, o sea, la fotografía representa un aspecto de la realidad, pero es un aspecto de la realidad como lo sentimos, porque es obvio, su padre estaba justo aquí, claro, en la parte que no se ve, y era sí, como claro. transformar a este niño en el aventurero que era, porque realmente estaba ahí explorando la roca, solo, desnudo por el mar, y me pareció así un momento muy, muy único, Ujú. aunque como fotografía es sencilla, ¿no? Sí, sí, pero tiene un concepto interesante que es el de encuadrar, en este caso para abstraer una situación de, como vos decías, de la realidad, ese Ujú. recorte que tiene una intención, pero a la Sí, vez tiene también el concepto de momento, porque quizás si el padre estaba cerca al lado del nene, vos no hubieras podido hacer esta foto. Entonces también esto que quizás ocurrió en un minuto, no sabemos, pero bueno, sí, tiene sí, ese sí. condimento. Sí, y yo estuve ahí, he hecho muchas fotos porque estaban antes los dos jugando y tal, Claro. y en este momento se han despegado y el niño se queda un poco olvidado y yo como, mira, me ha surgido, y es así, ¿no? Claro. Y además me gusta mucho este tipo de composición, que es una mezcla de algo centrado con espacio negativo, ¿no? Como Ujú, donde el objeto está en la luz de contra con algo, con una superficie plana, oscura, que hace ese contraste. A mí me gusta mucho este ujú, estilo de composición. Y luego tengo un retrato, de retrato tengo algunos, pero quizá enseño solo uno, que es el retrato que he hecho de Sandra. Sandra es una amiga de mi familia, una amiga mía, ujú. pero ha sido mi profe cuando yo estaba en la primaria, era mi profe Ah, de literatura y de gramática. sí, sí. Y yo por un momento estaba intentando de retratar las personas que eran importantes para mí en su propia casa, que también es una cosa que recomiendo a mis alumnos, Qué empezar a lindo, retratar o qué fotografiar lindo. las cosas cercanas. Qué lindo proyecto. Y, Muy interesante. y tenía esta Está casa bueno. como muy, será muy suya, tenía mucho su carácter. Y este Claro. es un retrato de ella con sus libritos. Luego hay algunas variaciones, pero esta es la foto que creo que mejor representa este. Sí, la relación con las flores, por ejemplo, ¿no? Que Sí, están sí, muchas pintadas y están flores y vivas también colores. ahí.
Sí. Eh, Qué interesante, muy bueno. Y a mí me gusta mucho la idea de retrato porque cuando estás fotografiando otras cosas, tienes que estar buscando este algo, ¿no? Cuando estás retratando el algo, el personaje, el sujeto ya está ahí dado y tú tienes mucho más libertad para pensar en componer, en exponer, en moverse sobre las cosas. Entonces, si no fuera un retrato, no tendría el cuidado de dejar que su perfil esté justamente sobre la pared, que nadie se solape, o sea, Ujú, pensar en la composición de los cuadros. Yo creo que el retrato es un muy buen ejercicio para ganar conciencia del lenguaje fotográfico. ujú. Sí, para Incluso, quienes se están formando en fotografía es muy interesante porque no hace falta irse muy lejos, buscar paisajes extraordinarios o culturas muy diferentes a las nuestras. Con el entorno próximo podemos sí, desarrollar pequeños proyectos, eh, sí, sí, ejercitar, ¿no?, la mirada fotográfica atenta a sí. esos detalles y crecer mucho. Y al revés, ¿no? La gente tiene esta ilusión de ir lejos a fotografiar, pero tú estarás mucho más cómodo en un entorno con gente que conoces, en un ambiente que sabes cómo funciona, Ujú. lo que si tienes que hacer un retrato en un país lejano donde no hablas el idioma, donde no sabes cuáles las costumbres de la gente, ¿no? Ese es otro, claro, es otro camino. Sí, Otro camino. sí, sí, sí. Y luego tengo una foto que enseñé por accidente ya, eh, que es del primer espectáculo que he Ujú, fotografiado aquí en Barcelona, en un festival, que es de esta fotografía, que es de un ujú, espectáculo que hubo en un festival aquí que se llama La Merced, del ujú, Barcelona Dance Company, era el espectáculo. Y me resultó muy chulo porque era un espectáculo que estaba hecho, o sea, estoy muy acostumbrado con las luces del teatro y este estaba hecho con luz natural, era en un parque qué y bueno. tenía una dinámica muy diferente y he visto a los fotógrafos súper agobiados y de repente, porque había más gente fotografiando, Ujú, pensé, o sea, qué bonito esto, que está como una luz difuminada, una cosa así más sí, natural. Y había toda esta cosa de la naturalidad porque ellos gritaban en el espectáculo, era como... Y me marcó porque fue una puerta que se abrió para mí también como fotógrafo de este mundillo por aquí. sí. Y otra vez es un espacio negativo, me gusta mucho este estilo de composición. Ujú, Y tengo otra fotografía que he hecho en Londres que intenté de buscar cosas distintas, que está aquí. Me la he quitado ya, a ver. Ah, no, era esta. No, o sea, hay cosas que sé que como fotógrafos son difíciles de gestionar, porque, por ejemplo, y esta fotografía quería traer porque es un buen ejemplo, es una fotografía que a mí me transmite algún espacio, o sea, como yo me sentía en esta calle, como se veía esta calle, que es la calle de Portobello, que es una calle muy conocida ahí. Y me quedé atada con esta foto por lo difícil que me ha sido ujú, sacarla, aunque la foto al final no es de las fotos más complejas que tengo, ¿no? Una cosa que hablo mucho con mis alumnos es de tomar esta distancia de las fotografías después de sacarlas, porque nos quedamos con la memoria en plan, hostia, esto me resultó muy difícil, esto me resultó muy complicado. Y a ujú. veces las fotografías no son así tan importantes por lo difícil que ha sido sacarlas, ¿no? Y esta fotografía me pareció un ejemplo que es justo, no sé, una fotografía sencilla que a mí me resultó difícil y al final decidí dejarla aquí por eso. La composición es un poco confusa, los colores también son un Sí, poco... sí, sí, pero tiene algo muy interesante que es esto muy próximo que pasa en el primer plano con este Ujú, personaje que está a la izquierda, con este señor, que tiene un contacto visual con nosotros, ¿no? O sea, de sí, repente estamos muy próximos, como muy íntimos, y de repente vamos buscando por otro lado de la foto y vemos que sigue, ¿no?, el transcurso de la cotidianidad, sí, de personas que ni saben que vos estás fotografiando. sí. Es un Y era juego un muy poco esta, interesante. esta mirada revelaba que alguien mira lo que veo y era como, ah, mira, un Hay una reflejo, ¿no? De tensión, mirar. sí, hay una Sí, tensión sí, interesante, sí. sí.
Y tengo una foto que es de los Castellers, que estará. Ah, mire, yo abro por otro sitio porque no la tengo la serie acabada en mi página web. ¿Dónde está esta fotografía? Bueno, pongo en mis redes sociales que es más fácil. Sí, sí, y de paso nos mostrás y nos contás sobre las redes. Bueno, Ah, claro. Pedro Entonces Vidal le enseño. en Instagram, Sí, perfecto. estoy como Pedro Vidal en todos Ujú. lados. Bien. Enseña esta última fotografía que es, para mí es de mis fotografías favoritas, pero es de una, quiero ponerla en una serie que todavía no está acabada sobre los Castellers. Y los Castellers son una costumbre que, una tradición, ¿no? Una actividad que hacen aquí, que hacen como pirámides humanas enormes. A ver si tengo alguna foto de ellos montados. Bueno, van subiendo gente encima de Sí, gente, gente encima de gente. sí. Y este momento, ellos se habían caído todos. Ah, Que de normal la gente fotografía cuando están bien hechos sí, en una pirámide, ¿no? sí, Y aquí se habían caído, pero son muchas personas, son 40, 50 personas, todas caídas una sobre la otra. claro. Y era un momento que yo no hacía mucho que había llegado a España. Y cuando estuve en el Museo Reina Sofía, me impactó mucho la pintura de Picasso que se llama Guernica, que Ujú, es una pintura en blanco y negro, tiene una composición caótica, habla ujú, del desastre, del genocidio ahí en Guernica. sí, Y de repente he visto todo este caos, las personas como saliendo de su forma y me recordó mucho este momento, a pesar de ser una situación completamente distinta. ujú, Y el caos de la fotografía de alguna manera está ordenado y me sí, resultó muy interesante también. Es un momento así único de estos que, exacto. Un auténtico, único, sí, irrepetible momento. Sí, sí. sí, sí, qué bueno. Y esa es, Y bueno, bueno, propio de la fotografía, ¿no? De este lenguaje. sí. Genial. Y mis redes sociales, pues esto, estoy como Pedro Vidal en todas las redes sociales, creo. Si me busca, Bien. estoy siempre con esta misma foto. En mi página web tienen todos mis contactos, tienen mis redes sociales ahí también. Ujú. En YouTube también estoy como Pedro Vidal. Esta cosa de YouTube es un poco nueva para mí, pero voy gestionando bien como se Sí, sí. puede. Sí, 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 vi que va bien, va bien. Está bueno. Sí, y, y nada, aquí voy subiendo poco a poco mis fotos. Tengo las redes sociales un poco como una muestra de portafolio, pero Claro. mi trabajo completo, a los que estáis interesados, pues está en mi página web bien ordenado. Bueno, Ujú. bien ordenado no tanto, pero ordenado de la mejor manera posible. Está muy bien, está muy bien. Genial. Sí, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el canal de YouTube, eh, Mm, esto de los 5 mitos, ¿no? De la fotografía, que me pareció muy interesante el enfoque, mm, la forma de analizar esto, de que, bueno, hoy estamos llenos de información, hay muchísimas personas hablando de fotografía, cada una con su enfoque, con su particularidad, ¿no? Con sus intereses y demás. ujú, Me pareció muy interesante, y por eso quería invitarlos a que visiten el canal, porque hay otros vídeos también que están muy buenos, para aprender fotografía de una manera, me parece muy genuina, ¿no? Yendo a las bases de la fotografía, que es lo que mm. me parece muy enriquecedor, ¿no? Yo tengo una última pregunta, si a vos te parece, eh, Sí, claro. que tiene que ver con algo muy actual, algo que nos está atravesando, y como a veces nos pasa en las cuestiones eh, históricas, ¿no? Hay cosas que se ven mejor desde lejos, cuando ya han pasado, pero nosotros estamos en medio de una transformación que tiene que ver con la inteligencia artificial, que mucho se ha involucrado en el desarrollo de imágenes, también de videos incluso, Ujú, que es una herramienta
por un lado nos permite editar o transformar nuestras fotografías, poquito, mucho, o hacerlas directamente desde cero, ¿no? Entonces hay toda una Sí. transformación al respecto. Me gustaría que vos nos des tu opinión de qué cambios crees que puede tener aparejado esto, ¿no? Positivos y negativos, seguramente lo hay Ujú. de los dos. Mira, yo tengo una opinión muy particular y a veces incluso estoy en desacuerdo con algunos amigos fotógrafos, Ujú, que yo creo que la inteligencia artificial va a tener muy poco efecto sobre la fotografía y los efectos que van a tener sobre el mundo para la fotografía serán positivos. ujú, Yo me explico, que sé que esto es un poco no audacioso. Primero porque yo creo que se va a revelar, o sea, la inteligencia artificial sí va a cambiar el panorama de lo que es el trabajo alrededor de la fotografía, ¿no? ujú, Entonces, igual que cuando se inventó la fotografía, muchos pintores que hacían retratos han perdido su trabajo, porque no lo han perdido, se han convertido en fotógrafos, porque su actividad ujú. estaba atada al hecho de retratar y no a la pintura. Ya, Esto va a pasar en alguna medida con la fotografía. Entonces, la fotografía, en su carácter de industria, se va a transformar. O sea, quizás no vamos a necesitar más ciertos tipos de fotografía de stock, de fotografías comerciales. Quizás exacto. no vamos a necesitar más ciertos tipos de fotografía de publicidad, fotografías de anuncio. Aunque esto yo creo que no es cierto porque la fotografía tiene este hilo con lo que se demuestra de manera fotográfica es dado como verdadero y entonces creo que todavía se va a mantener porque este es un respecto que la inteligencia artificial no puede ocupar. O sea, por más que se crea una imagen ahí que sea fotorrealista, se sabe que no es una fotografía. Pero esto, quizás en el medio de publicidad, en el medio de fotografía comercial, puede ser que el trabajo se vea afectado. Por otro lado, lo que veo que es muy positivo es que la fotografía se va a firmar cada vez más con esta capacidad, con este lenguaje que es capaz de traer la verdad al modo de la imagen. Claro. Y en un mundo donde todas las imágenes son cada vez más artificiales, la fotografía va a ser como un respiro, como un poco de alma en este mundo y se va a hacer cada vez más valoroso, ¿no? Es como y yo he discutido esto con unos amigos, ya miramos un poco esto pasar en el cine, cómo se ha cansado los efectos especiales, cómo se ha cansado de tantas cosas digitales y ahora la gente empieza a buscar películas que son como más humanas, más verdaderas. Sí, La fotografía yo creo que se va a reforzar un poco como expresión sí. a partir de ahí. Será un Bien. respiro, ¿no? En este mundo de imágenes Sí, artificiales. comparto totalmente. Eh, entiendo que algunas, sí, algunas vertientes se van a ver afectadas o van a poder ser reemplazadas, pero eh, un fotógrafo de bodas va a seguir teniendo el trabajo de retratar eso que es, Sí, ¿no? Totalmente sí. verídico. Y es Eh, un poco lo y- que y- un alumno estuvo insistiendo mucho en esto y decía, pero yo puedo crear una imagen igual que la tuya y ajá, decir que es una fotografía. Y he dicho, mira, pero tú has tenido que mentir. claro. Entonces esto ya no funciona porque un problema es la confiabilidad de las cosas y tal. Esto Ujú, podemos discutir, pero al momento que yo descubro que tu fotografía no era una fotografía, que era una imagen de inteligencia artificial, ya no me vale de nada, porque la única cosa que hace, o sea, la fotografía que estamos mirando, mis fotografías favoritas. Ah, esto es muy bonito, es muy interesante, porque tú cuando miras esta fotografía, reconoce que hay vida ahí. Y no es simplemente porque la imagen está bien organizada, es como cómo se ha organizado la vida delante de la ujú, cámara. Y ujú, la inteligencia artificial puede organizar cosas, pero no organiza vida, organiza como elementos. Y estos elementos no existen, entonces no tiene ninguna gracia. claro, es Es verdad. artificial, o sea, el nombre ya nos dice todo. Ujú, exacto. Sí, bueno, pasó en su momento con el arte plástico, que parecía que desaparecía porque apareció la fotografía y en realidad se transformó en Sí, cosas hasta más interesantes. La radio, sí, cuando aparece la televisión, se decía que desaparecía la radio, qué sentido sí, tenía, y cada vez hay más radio, cada vez más expresiones de ese sí. tipo, hasta por YouTube, por todos los medios, ¿no? Incluso creo que esta perspectiva es una Algo más. pérdida de Mm, tiempo
para la Ujú. inteligencia artificial. Había muchos artistas que estaban haciendo arte con algoritmos, con mecánicas de ordenadores, y no hace falta que sean fotorrealistas. O sea, justamente lo interesante de Claro, estas expresiones digitales es crear otros tipos de cosas, ¿no? Y no estar claro, compitiendo como, mira, yo quiero hacer fotografía. Si quieres hacer fotografía, pues dale a la cámara y ya está. Si quieres hacer arte digital, pues hay manera. claro. Seguramente se van a crear cosas muy chulas con inteligencia artificial, pero no tiene Sí, nada que ver con fotografía. claro. Exacto, exacto. Bueno, Pedro, para terminar te quiero agradecer muchísimo, ha sido un gusto. Estoy seguro Yo que te que aquellos que agradezco. ven el video van a aprender y se van a ver gratificados por haber visto el video y haber visto esta charla con vos. Así que muchas gracias y Yo que espero te que, agradezco por la mm, oportunidad y estoy muy contento ahí de compartir y que sigáis ahí con el buen trabajo que estáis haciendo. bueno, igualmente quedamos en contacto y espero que podamos charlar en otro momento y Súper. compartir en la fotografía. Sí, sí. Muy bien. Mando un Muchas gran abrazo. gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Nos vemos.